Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, como siempre, ¿verdad? En estos videos, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que tengan gozo, alegría, salud y bienestar en todo aquello que en sus necesidades tengan. A los que nos oyen y gustan oír, pues es palabra de Dios, que es lo que predicamos, que es lo que compartimos, la palabra de Dios, que es la Biblia. Hemos dicho, no es un libro de historia, es un libro más allá de cualquier religión, enseñanza espiritual. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿A qué mandó a su Hijo a este mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Y para qué? Hay muchas, lo he dicho, hay muchas versiones, hay muchos argumentos, pero lo que dice la Biblia, pues es lo que nosotros creemos, sabemos que es la verdad absoluta, ¿verdad? De la creación de la humanidad, del Hijo de Dios, del pecado. ¿Qué es lo que nos tiene enfermos? El pecado. ¿Qué es el pecado? Un espíritu que mora en cada ser que no tiene el Espíritu Santo en él. Ese espíritu de pecado es el que lleva al mundo, a los que no tienen a Cristo, a vivir una vida de acuerdo a sus ideas, sus fines. Cuando tenemos a Cristo ya es otra cosa. Cuando hemos conocido que Él es el único que es el camino para la vida eterna, pues, y que lo hemos aceptado, porque no nomás es entenderlo, sino aceptarlo y que haya un arrepentimiento en nuestros corazones sincero de todos nuestros pecados. La enseñanza que estamos trayendo los domingos, estamos en el libro de Colosenses, capítulo 1 todavía, ¿verdad? Vamos entrando, ahondando, profundizando en el capítulo 1 de Colosenses. Vamos a ir viendo todo el libro, analizando qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos habla la palabra de Dios acerca de su Hijo, ¿verdad? Qué es lo que nos pide, no nos exige, sugiere, aconseja, si queremos, porque tenemos una mente tan grande, privilegiada, que Dios puso en cada ser humano, que no hemos sido capaces de desarrollarla en su totalidad como debiéramos. Por eso es que a veces pensamos y creemos otras cosas que nos dicen, pero en realidad no hay mente más grande que la del ser humano en este mundo. No hay otra mente más grande. La única que está en este mundo más grande es la del Padre, el Creador. Bien, dicho esto, esperando que el Señor me lo bendiga. Tengan muy buen fin de semana. Domingo, ¿qué estamos? 19 días del Padre. Felicidades a todos los padres. Invitando, exhortando, que es tiempo de adorar al Padre Eterno. Como padres, como jefes de familia, felicidades. Pero no nos olvidemos quién es el que nos provee, quién es el que nos da la salud, las fuerzas para seguir adelante, para cuidar a la familia. A cada uno de los padres verdaderos, Señor les bendiga. Felicidades en su día. Bien dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente. No es un mensaje acerca del Padre, ya dije, es Colosenses, el estudio que estamos llevando los domingos, la deidad de Cristo, el título en general, ¿verdad? Tenemos títulos intermedios que nosotros ponemos a la porción de la palabra para que se entienda bien. Esta mañana vamos a ver Colosenses capítulo 1, vamos a continuar con el versículo 24, pero si tiene su Biblia puede leer desde el 1 hasta el 24 para que tenga más sentido de lo que estamos hablando, ¿verdad? El título de esta enseñanza es Cristo nuestra esperanza, o sí, Cristo nuestra esperanza, o la esperanza verdadera de gloria, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo, del Padre que lo envió a la tierra. Y si Él obedeció, según Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, nos da toda, es una referencia, toda la enseñanza de cómo fue obediente y tuvo que aprender a obedecer también, hasta muerte y muerte de cruz. Bien, vamos a continuar, vamos a pedirle a ver si que nos lea entonces en la Biblia, Reina Valera, Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29, ¿verdad? Dijimos, vamos a cerrar el capítulo, terminando estos versículos, pasamos al capítulo 2, pero vamos a ver estos 6 versículos, ¿cuántos son? 2, 4, sí, son 6 versículos para cerrar este capítulo. Vamos a ver la enseñanza que trae esta mañana con la ayuda de Dios. Vamos a pedirle a ver si que nos lea.
Y enseguida que nos lee el versículo, que ponga la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo. Adelante. Dice la palabra de Dios, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, al cual obra en mí poderosamente. Amén. El cual obra en mí poderosamente. Bien, ora por favor, Bessie. Adelante. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer, Señor, y el cuidado de anoche, Señor. Padre, en esta mañana ponemos esta predicación en tus manos, Señor, que tú dirijas al que está predicando. Igualmente, abre los corazones y los entendimientos y los oídos de nuestros oyentes, Señor. Y pues, Padre, te pedimos por cada siervo tuyo que anda ahorita predicando y enseñando tu palabra, Señor, estén donde estén, señorita. Igualmente, que los bendigas y que los guíes, Señor. Padre, en este día también te ponemos en tus manos a cada misionero, evangelista, maestro y pastor, Señor, que alrededor del mundo, al igual para todas las personas que andan pasando por problemas, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor, enfermedades, sea lo que sea, Señor, tú dales fuerzas para pasar esta situación, Padre, igualmente a cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos por el mundo, Señor, por todas las personas en general, Señor, tú conoces las necesidades de cada uno, Señor, te pedimos que nos des nuestras necesidades, Señor, y pues Padre, por favor, que nos sigas protegiendo y cuidando, Señor. Nuevamente, Señor, todo te damos gracias por todo, Señor, y pues Padre, bendice nuevamente la predicación, la enseñanza que va a ser dada hoy, Señor. Te ponemos todo en tus manos, Señor, tu obra en la vida de cada uno, Señor, y pues ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a ver ahora cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Dijimos del 24 al 20, ¿qué? 29. Dice la palabra de Dios así. Ahora, está hablando el apóstol Pablo, es la epístola de Pablo a los Colosenses. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Está hablando Pablo el 25. De la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero no ahora, pero que ahora, perdón, ha sido manifestado a sus santos. 27. A quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El 28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Permítame hacer la aclaración que hago siempre cuando es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice hombre, se refiere a todo ser humano. Por eso es que se repite la palabra hombre, una forma de definir a la humanidad, ¿verdad? La palabra de Dios, repito el 28, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En la palabra hombre póngale usted humanidad, ¿verdad? Y ya le damos el sentido que, parafraseando
el versículo nos damos cuenta que está diciendo, ¿verdad? Más abiertamente. El 29 y cerramos, dice, y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que ora poderosamente en mí. ¿Quién lo dijo? Pablo, lo escribió. ¿Cómo se dice? Se me enredan las palabras. Al pasar del latín, que fue donde se tomó las versiones, ¿cómo se llama? La traducción del latín fue que en esta, la forma que se entiende, ellos le fueron poniendo, no que la Biblia se equivoque. Por eso vemos que en varios versículos, Reina Valera lo dice de una manera, según el editor, las Américas nos lo presenta no en diferente punto, sino de diferente forma de expresarlo. Es por eso que hago siempre la aclaración que cuando la Biblia nos dice hombres, pues se refiere mayormente en muchos versículos a toda la humanidad, porque no quiere que nadie penezca, dice, él quiere que todos los hombres o todos los seres humanos vengan a salvación, ¿verdad? Entonces, también cuando vemos que la palabra de Dios nos enseña del amor, pues la palabra amor puede traducirse del griego al latín en muchas maneras, 5 o 6 formas de decirlo, pero el mismo significado. Que es lo que tenemos que entender, que la palabra de Dios se tiene que estudiar profundamente. No podemos criticar la Biblia simplemente porque no nos gusta lo que dice o cómo lo dice. Simplemente buscamos qué es lo que nos quiere decir, de qué manera, por qué y a quién está dirigido. Esta epístola está dirigida a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Sí, pero según Timoteo 3:16 dice que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, no recuerdo qué más, para enseñar, para redarguir. Si me lo lees estaría mejor, ¿verdad? Así no me equivoco. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Para instituir en justicia. ¿Qué es lo que vemos? La justicia de Dios mencionada en muchas maneras, en muchos versículos. ¿Qué es la justicia de Dios? Cuando Dios sabe, porque Él sabe, que el ser humano es débil para muchas cosas y que el ser humano no puede por sí mismo, Él interviene inmediatamente por su creación. Lo entendamos o no lo entendamos. Muchas de las veces no entendemos por qué tienen que sufrir los cristianos. Vaya que hay un libro en la Biblia que nos enseña el por qué. Job, el libro de Job, ¿verdad? Hombre temeroso de Dios, sufrió unas tribulaciones tremendas. Y si tiene su Biblia, pues busque el libro de Job. O si tiene su teléfono, vaya en Google y busque el libro de Job. Y puede encontrar la historia de Job, un hombre rico con una familia, un hombre pudiente pero temeroso de Dios. ¿Y qué hizo mal Job? Bueno, había algo que tenía que aprender Job. ¿Y qué permitió Dios? No que Dios lo hiciera. Que fuera tentado. ¿En qué manera? Pues perdió los hijos, perdió las riquezas, perdió la salud y su esposa se puso rebelde. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver de qué se trata la palabra. ¿Por qué es todo esto? Bueno, el versículo 24 nos dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Muchas veces pensamos que por ser cristianos ya no vamos a batallar, ya todo va a ser... No, el cristiano, cuando acepta a Cristo como su único y buen Salvador, tiene el compromiso de entender los mandamientos, las reglas, por decirlo de una manera más amplia, que están escritas en la Biblia. Mandamientos, ordenanzas, que nos dice, vas a hacer esto. Pero ¿por qué? Dios no nos ama. Dios puede evitar que suframos. Pues déjeme decirle que Cristo no tenía pecado y sufrió por todos. Sufrió, y vaya que sufrió bastante por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios nos enseña que Él nunca hizo pecado, y nosotros vemos que Él, ¿qué hizo?
Vemos ahí permítame ver, porque en Hebreos 9, 26 al 28, ¿sí? Por favor. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es divino. Adelante. Hebreos 9, 26 al 28. Dice la palabra de Dios: de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en, en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Gracias, mija. De lo que le esperan, para salud. Los que esperamos la venida del Señor, para la salvación de todos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que Cristo, el Hijo de Dios, murió una sola vez y por todas. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo sufrió lo que no nos imaginamos. Nosotros podemos ver la crucifixión en una película. Podemos ver al Cristo crucificado, el que presenta el mundo, en una imagen. Pero nunca podemos tener en cuenta el dolor tan grande físicamente que Él sufrió. Derramamiento de sangre, muerte y sin pecado. ¿Por qué? Para dar salvación al ser humano de sus pecados. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué tengo que sufrir yo esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Corintios 1, 5 al 7? Tenemos que ser pacientes y analizar el porqué de cada cosa. Adelante. Según Corintios 1, 5 al 7. Dice la palabra de Dios: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salud, y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Para, porque, hermanos, no queremos que ignoráis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestra fuerza, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Casi estuvimos a punto de morir, gracias a mí. Casi morimos por las tribulaciones, por las persecuciones. ¿Quiénes? Los discípulos de Cristo, aquellos que predicaban el Evangelio, aquellos que aceptaron, vieron y dejaron testimonio en la palabra de Dios, nos hablan y nos dicen que toda la escritura es útil para que tengamos el conocimiento, que se está orando y se está pidiendo, no nomás en este tiempo, todo el tiempo por el creyente. Si es usted creyente, si es usted hijo de Dios, todo el tiempo ha estado ahí la oración, tanto del Señor como los de sus apóstoles, por cada creyente. La palabra de Dios está ahí para que entendamos que si Dios no escatimó a su propio Hijo, antes lo entregó. Debemos entender que nosotros estamos expuestos a sufrir persecución, tribulaciones. Eso no queda exento el cristiano de no enfermarse, de no sufrir necesidades, de no pasar tribulaciones. Al contrario, cada cristiano es pasado, porque es lo que es, por una prueba, así como el Señor pasó la prueba en el desierto y luego pasó la prueba en el Getsemaní cuando oró que si era posible que si esa copa pasara de él. Sudó y como con gotas de sangre, porque él estaba angustiado como un ser humano, como una persona. Él sabía lo que le esperaba. ¿Se resistió? No, todo lo contrario. Dice que enmudeció, como cordero fue llevado al matadero. Y si acaso abrió su boca en la cruz, fue para decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tan grande es el amor de Dios que no lo entendemos. Pero a veces pensamos que
el amor de Dios debe ser de quitarnos todo el sufrimiento, todas las tribulaciones. No, es todo lo contrario, para ver dónde está el corazón de cada creyente. Cuando decimos yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, y no hacemos lo que Él nos manda, somos mentirosos y nos engañamos nosotros a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que estar bien informados acerca de la palabra de Dios? ¿Qué dice segunda de Corintios 4:12, amiga? Al 13. No, 11, 12 al 13. Segunda de Corintios 4:11 al 13. Dice la palabra de Dios, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida, empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Todo el tiempo el creyente debe de hablar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de la obra de misericordia para cada persona, para cada ser humano. ¿Van a hacer caso? No. ¿No? ¿Han hecho caso? No. ¿Ya murió Cristo? ¿Ya resucitó a los muertos? ¿Ya ascendió? ¿Han creído? No. No todos. ¿Por qué? Porque hay cosas en la Biblia que nos enseña que el hombre o el ser humano se endurece a causa como que el mundo los atrae, porque el mundo se ve muy hermoso, muy bonito, pero realmente te ocupas de lo material, de la carne, y ¿qué vas a conseguir con eso? Nada, ¿verdad? Cristo fue crucificado, dice, por las flaquezas ahí en 2 Corintios 13:4. Dice la palabra de Dios, porque aunque fue crucificado por flaqueza, empero vive por potencia de Dios, pues también nosotros somos flacos con él, mas viviremos con él por la potencia de Dios con vosotros. Dios con nosotros. Todas las cosas viejas se han pasado, han quedado atrás, pero si nosotros no las dejamos ir, que es precisamente algo muy importante, el nacer de nuevo es empezar una vida nueva, pero antes de eso tenemos que reconocer que fallamos, que el pecado está ahí. Muchas veces hablamos tan livianamente del pecado como si fuera una cosa muy común y natural. Perdón. El pecado será heredado, pero no es natural en el ser humano, porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó sin pecado. Ciertamente, fuimos contaminados por la debilidad de lo humano, de la humanidad. La manera de que hay en cada ser. ¿Qué es el pecado? El pecado es un espíritu que mora en cada persona, que no deja mover, hace las cosas que Dios nos manda. Todo lo que Dios nos manda es pesado, es gravoso, porque no hay esa disposición y nunca ha habido un arrepentimiento verdadero si tenemos esos problemas en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Cristo murió crucificado por el pecado y no estábamos en pecado, pero Él resucitó de los muertos para darnos victoria, para tener esa victoria que ahora gozamos, los que hemos entendido, porque muchos se preguntan, como preguntaba yo antes, ¿por qué los cristianos dicen que son salvos? Y se enojaba uno, hasta que no tuvo misericordia Dios de mí y puso en mi corazón buscar por qué estas personas decían, cristianos verdaderos, antiguos, no que ahora no los haya, sí los hay, pero ya son pocos, verdaderos que luchaban, que se esforzaban por predicar la palabra de Dios. Una predicación la entendían, pero se disponían a entender. Hoy este día nadie quiere oír la palabra de Dios. Es que es muy divertido irnos a TikTok y oír tonteras. Es muy divertido ver en YouTube cosas que no debemos. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, es que ahí no hay el canal que a mí me gusta. No presentan lo que yo quiero. Que la palabra de Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que Dios sabe de qué tenemos necesidad.
Pero el mundo entre más se echa a perder, más avanzados estamos. Estamos en el nuevo mundo, estamos en un país de progreso. Estamos viendo ya la gente ya no tiene cordura, la gente ya no tiene moral. Ya no, es que somos un país en desarrollo. ¿Oh, sí? Y la única verdad que concuerdo con todos es que un día vamos a morir. Como vimos ahí en Hebreo 9:27, que leyó Bessie, ¿eh? Porque está establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. En otras palabras, te puedes esforzar por tener todas las riquezas del mundo, todas las comodidades aquí, pero todo lo que hagamos o hagas o hagan, aquí se queda. Nada nos llevamos o nadie se lleva nada. Lo único que nos llevamos es lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, la conciencia. ¿De qué manera podemos asegurar que somos cristianos? Cuando aceptamos, como dice Pablo, que leímos que dice ahí en el 22, que ahora me gozo en lo que padezco, con gozo, con alegría. Dios lo permitió, no me gusta, pero Dios sabe que lo necesito para seguir adelante. En lugar de renegar, de pedir, Dios mío, quítamelo porque no me gusta. No, dame paciencia para pasar y fortaleza para pasar esta prueba. Porque el cristiano es probado constantemente, constantemente. ¿En dónde está tu corazón? No digo que hay gente que tenga riquezas que no crea todos los ricos, no, no. Hay personas que tienen posición económica y son seguidores de Cristo. Así como eran antes los sabios de antes, los científicos, que sabían que había una inteligencia mayor que en el universo, pero ahora, no, es que eso no, prefiero creer que vengo del chango, prefiero creer en los extraterrestres, es que yo no sé por qué sufro. Déjame decirte, Dios permite que tú y yo como cristianos seamos probados. ¿Para qué? Para saber dónde está tu corazón verdaderamente. Por eso dijo el Señor ahí en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. ¿Por qué? Porque Dios sabía el desarrollo, la contaminación del pecado iba a ser más profunda. Por eso en otro versículo dice, y por haberse ahí en Mateo, no recuerdo, no vamos a hacer referencia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar tribulaciones. Nadie acepta que es decisión absolutamente de Dios. Duelen las personas que mueren. Sí, sean jóvenes, sean ancianos. Duelen porque son parientes, son amigos, son humanos. Pero déjeme decirle que le duele al cercano porque el que está lejano de esa persona ni en cuenta. Y a los 3, 4 meses o a los años ya se olvidó esa persona. Ya ni hay memoria de ella. Pero hay ese resentimiento con Dios de algunos, porque se llevó a mi abuelita de 90 años, porque se llevó a mi madre que tenía cáncer. Nadie conoce el sufrimiento del enfermo, nadie conoce la voluntad de Dios más que Él, el por qué permite que pasen las cosas. Somos cristianos, ¿por qué cuando estábamos en tribulaciones comenzamos a renegar? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Si el Hijo de Dios vino y pagó por nuestras culpas. Esta enseñanza es la más principal de todos estos puntos. ¿Por qué? Porque es muy amplio. Hay muchas cosas muy ciertas que la palabra de Dios nos dice. Mire, hay cosas que nosotros no entendemos. Pero si somos nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Muchas las veces nos aferramos a lo que pasó, ya pasó. ¿Desde cuándo eres cristiano? Desde ese día que naciste. Porque el mismo Señor le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. ¿Dónde está? En la Biblia. Vemos ahí en Mateo, ay Dios, se me fue. Está hablando Nicodemo con él y le dice el Señor, os es necesario nacer de nuevo.
Ese es nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que ya pasó ya quedó atrás. Firme y adelante, vamos. Por eso somos huestes de la fe o nomás es puro cuento. No es un insulto para nadie, no es un regaño para nadie, es una exhortación que seamos claros y sinceros. ¿Lo tienes? Muchas de las veces vienen versículos, repito, que no los tengo a la mano. El hecho de que la que pongo a trabajar es a veces, ¿verdad? Esa Nicodemo, no sé realmente. Y luego el aire no la deja a manejar la Biblia. Y bueno, gracias a Dios por ver sí que está en su corazón el ayudarme. Déjeme decirle que han pasado muchas personas por este templo, por tratando de estar con nosotros, pero a la hora de la hora se me echaron para atrás. Y son personas que les vemos mucho potencial para la obra y el ministerio de la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Ah, bueno, me equivoco, igual que toda la gente, ¿verdad? ¿Qué dice? Ah, Juan 3:3 dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Quien no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Ahí, búscame la cita de Job, donde dice que nomás lo bueno y lo malo no. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Pues como dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay muchas cosas que debemos entender. El arrepentimiento nos lleva a conocer a Dios, porque es un arrepentimiento genuino, donde hay esa tristeza, ese dolor de haberle fallado a Dios. ¿Por qué fallado a Dios? Porque en sus propósitos que Él tiene para nosotros nos desviamos, ¿verdad? Y si hemos hallado las cosas de Dios, no las dejemos por las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Qué dice Job ahí, mija? Si me da la cita también. Job 2:10 dice la palabra de Dios, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, también recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ah, gracias, mija. Podemos ver la historia de Job, podemos tratar de entender si Job era un varón justo, temeroso de Dios, ¿por qué murieron no me acuerdo, 7 hijos o no recuerdo exactamente cuántos hijos tenía? Unos apachurrados, otros muertos por otras personas, su ganado, su riqueza, su salud, su cuerpo. Por eso dice Job que nomás en las buenas y en las malas, no, en las buenas y en las malas, gloria a Dios. Porque le dijo a la mujer, reniega de tu Dios y muere. Pero como una fatua has hablado. Por eso es necesario que entendamos que Dios nos deja la explicación perfecta para que nosotros entendamos por qué cada prueba. Si somos nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, si las cosas viejas pasaron, si somos nuevas criaturas en Cristo, entonces debemos ver como dice 2 Corintios 13:5. Yo lo leo. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Si Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois qué? Reprobados. Examinaos a vosotros mismos, si ya no sois reprobados. Decía Pablo ahí en 1 Corintios 9:27, ese sí me lo lees. Aún él mismo, como siervo del Señor. ¿Qué es lo que dice? El mismo que escribió, examinaos a vosotros mismos. Dice la palabra de Dios, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Me pongo en servicio yo mismo. Me examino yo mismo. Gracias, amigo.
¿Para qué? Porque no, hablándole a los demás, no vaya yo a ser reprobado también. Es para allá y para acá, no nomás para usted, también para mí, la palabra de Dios. Debemos entender que la palabra de Dios es muy clara. ¿Qué nos dice Hechos 14:22? Y vamos profundizando y vamos entendiendo más y más. ¿Por qué son las tribulaciones? ¿Cuál es el propósito? No entiendo por qué estoy enfermo. Pues déjame decirte que Dios te ha dado un entendimiento. Ora para que lo entiendas mejor. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque es menester que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, mija. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7? Dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegréis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Cuando Cristo fuere manifestado, toda obra que hagamos nosotros va a ser probada y vamos a estar en el tribunal de Cristo. Ya lo hemos dicho, lo hemos repetido una y otra vez, que el cristiano va a estar en el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para recompensa de la obra que haya hecho en este mundo, en este cuerpo, ahora sea buena o sea mala. ¿Por qué? ¿Hay grado de recompensa? Claro, claro que sí. La misma palabra de Dios nos lo dice. ¿Qué dice 2 Corintios 4:17? Dice la palabra de Dios, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Amén. Digo, la Biblia nos da el informe completo, gracias, si es que nosotros nos disponemos a entender, si queremos buscar la palabra de Dios, si queremos ahondar en la palabra de Dios. Porque leerla por arriba, saber 9 versículos, pues bueno, tal vez tenga alguna recompensa, porque si nomás me los sé y no los aplico a mi vida, pues no. Pues de qué me sirve saber que lo que leímos ahorita ahí en, ¿qué fue? Am, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si no entendemos, si, de modo que si alguno, si alguien está en Cristo, ¿qué es lo que dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas todas nuevas. Pero ¿a qué punto debemos estar enterados en el conocimiento y en el interés de conocer esa fe salvadora? Esa fe que nos promete vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto principal? Reconocer que en mí hay el pecado y que he pecado contra Dios, solo contra Él hemos pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos con una tristeza y un dolor tremendo de haberle fallado al Padre. ¿Por qué? Porque Él es todo para nosotros. El ser humano tiene esperanza, sí. Su esperanza es Cristo Jesús, si es que quiere. La palabra de Dios nos dice, aquí está la salvación de tu alma. Aquí está la recompensa para tu alma, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que vas a pasar. Yo no sé cuántos han escuchado de los cristianos el canto, la canción, como le quieran llamar, el corito, el alfarero. El alfarero, aunque está en un tono muy del mundo, dicen unas verdades muy claras, ¿verdad? Muchas de las veces hay cantos que no deberían estar afuera, sino adentro de la iglesia, pero, y dentro del corazón del creyente, pero un día a la vez y con una cervezota en la mano. Eso es la otra cosa, eso no es ser cristiano. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Pedro 4:7? Dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. Más el fin de, gracias, el fin de todas las cosas se acerca.
no quiero ponerme a hacer, ay, ya se va a acabar el mundo, como muchos lo hacen. Porque sí, sí un día va a venir el fin del mundo, pero no ahorita. Lo digo y lo repito, si el Señor va a venir a reinar 1000 años, ¿cuántas generaciones más de seres humanos falta por venir a este mundo? Porque van a seguir naciendo criaturas. Va a haber niños todavía. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que el fin se acerca y qué mundo estamos dejándole a los demás. Y mi alma como ser humano, ¿a dónde va a ir? Muchos piensan que el infierno es divertido, que el lago de fuego es gozo y alegría y andar de pachanga. No, es oscuridad y soledad en castigo total, separados de Dios, en tormento constante. ¿Los quiero asustar? Sí, porque es lago de fuego y azufre hirviendo día y noche, donde el gusano no se quema, se está sufriendo, sufrimiento. Todo porque por no haber escuchado con atención, por creerme más sabio que Dios, por querer vender la palabra de Dios, por querer hacer negocio porque yo quería ser rico. Veamos y analicemos, examinaos a vosotros mismos si es que estáis en Cristo Jesús. Son consejos y advertencias constantes. ¿Por qué? Porque realmente si has nacido de nuevo, hay una renovación en tu ser. Hay una renovación, pero estás sometido a una prueba constante. ¿Por quién? ¿Porque por Dios lo hace? No, Dios lo permite para ver dónde está tu corazón. Hay pruebas bien duras, ciertamente, pero podemos decir gloria a Dios, aquí estoy todavía. Gloria a Dios, descansan en paz. Gloria a Dios, por algo Dios lo permitió. No sabemos el plan de Dios, pero todo lo que pasa en este mundo tiene un propósito divino. Por eso dice Romanos 8:29, a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios sabe, aunque nos duela, aunque no nos guste, porque una cosa es ver el sufrimiento en otra persona y no orar por ella. Es ella. No, vamos a orar por aquellos que están en sufrimiento, por aquellos que están en necesidad, por esos seres humanos que vienen de otros países a Estados Unidos muriendo en el desierto de sed, de hambre, atacados por animales. Es que nomás vienen. A lo que vengan, tú que viniste, seas quien seas, la tierra no es tuya, ni mía, es del Creador. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Si hemos nacido de nuevo, el amor de Dios está para todos. ¿Por qué? Los mandamientos que nos da son muy claros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues si no has aprendido a amar a Dios, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no has aprendido ni a amarte a ti mismo? Y bien que le metes todo, exceso en todo, para el resultado final, ¿cuántas enfermedades? Por el exceso de la vida, el goce de la vida, el goce de los manjares, el goce del alcohol, el goce de las drogas. Son candados, son cadenas que están atados y no los dejan mover. Por eso dice 1 Corintios 4:4 o segundo. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. ¿Quién le cegó el entendimiento? El Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Hablan de que esto, que el otro, este mundo y el espacio, no al tercer cielo. El espacio completo tiene el enemigo para andar alrededor de la tierra. Por eso ahí en Job le pregunta Jehová o Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Digo, más claro no pues, es que hay, no hay. Si lo hubiera la Biblia nos dijera, hay ilusión, hay sueños, hay, ¿cómo se llama? Fantasías en la mente del ser humano que quisiera, y eso lo aprovecha el enemigo para hacer las cosas como él quiere, para engañar a las personas.
Pero tenemos que recordar que la palabra de Dios nos enseña ahí, no, bueno, es referencia, en Mateo 4:4, en esta tentación de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo el enemigo a nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo hambre, di que esas piedras se vuelvan un pan. Le contestó el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aún más en el 10, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice en el 10, mija? Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, y escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ha dado todo para salir más que vencedores en Cristo Jesús. Ahí en Apocalipsis 1:9, ¿qué dice? El testimonio de Juan. Dice la palabra de Dios, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Gracias. Al testimonio de Jesús. ¿Quién lo dijo? Juan, vuestro hermano. Déjeme decirle que desde antes la palabra de Dios ya incluía a la iglesia, ya incluía a los gentiles. Es el misterio que habla la palabra de Dios. Es aquello que no estaba revelado a los príncipes del siglo pasado. Es a lo que Dios tuvo bien revelarlo a nosotros, ¿verdad? Por eso dice más, el fin de todas las cosas, ahí en 1 de Pedro 4:7, se acerca, sed pues templados y velad en oración. Si estamos constantemente en oración, estamos advertidos, estamos señalados. ¿Cuál es el punto? Dios sabe y está en control de todo, la tribulación que pasa cada uno. Cuando estamos enfermos, el Señor está con nosotros, ayudándonos a ir adelante. Él nos ayuda a ir adelante, pero ¿qué es lo que no entendemos? ¿Por qué tenemos que sufrir? Bueno, porque Él sufrió también en la cruz por nosotros. Dice el 25. Dice Pablo a los colosenses, de lo cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Pablo se ve esa entrega, ese constante hacer la voluntad de Dios. Pablo no que no tuviera errores, dice la palabra de Dios, que no hay hombre bueno que no peque. Entonces vemos que dice Efesios capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros. Para vosotros. Para vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que ahí está la dispensación de ¿qué? De la gracia de Dios. Dijo Pablo que me ha sido dada para vosotros y lo dejó escrito ahí en Efesios. Ahí mismo en Efesios, ¿qué leímos ahorita? Del 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Amén. Tenemos que tomar mucho en cuenta que la palabra de Dios ya está puesta para quién, para los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? La iglesia, que pasamos a ser que hijos de Dios. Si es que aceptamos la palabra de Dios, si es que nosotros hubo ese cambio que dice en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero lo más hermoso de todo esto es que dice, las cosas viejas pasaron. Ahí, ya tus pecados pasados ya te son perdonados. Ya has hecho nuevo, ya has nacido de nuevo. Dijo Nicodemo, le dijo al Señor, ¿qué podré yo entrar al vientre de mi madre siendo viejo? ¿Por qué lo dijo Nicodemo? Porque no entendía todavía qué es espiritualmente. Fuimos engendrados, ¿cómo se dice? Biológicamente por nuestros padres en el vientre de nuestra madre.
por los padres terrenales. Pero cuando oímos la palabra de Dios y encontramos y entendemos y sabemos y aceptamos que nada más en Cristo está la salvación de nuestras almas, ocurre esto que dice aquí, ahí en 2 Corintios 5:17. ¿Hace el cambio quién? ¿Yo? No, el Espíritu Santo de Dios en cada persona. Pero ¿qué debe de haber en la persona? Una disposición del querer hacer, una disposición de hacerlo constantemente, no nada más un ratito, un tiempo, unos años, no, continuo, así como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree es constante, siempre, pasado, presente, futuro, ahí está envuelto en ese verbo, cree. Para que todo aquel que en él cree, no dice ni creerá ni creyó, dice cree continuo. ¿Cómo debe ser la fe y la voluntad del cristiano? Continua, verdaderamente constante. Estoy en sufrimiento, pues no le voy a pedir a Dios que me quite de esto, porque por algún motivo Dios permite que pase en mi vida. ¿Es duro? Es duro, pero de esa manera somos probados los cristianos. No nos gusta, pero la palabra de Dios no está ahí para que nos guste, sino para que sepamos que Dios nos ha puesto unos mandamientos, unos estatutos, unas ordenanzas, unas reglas para vida eterna, divinamente. Hay un propósito divino en tu vida y en la mía, ¿verdad? ¿Qué le vimos el 25, verdad? Vamos a ver qué nos dice el 26, mija, de Colosenses. A saber, el misterio que había estado oculto desde el siglo y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. El misterio. Y vuelve el misterio. ¿Cuál era el misterio? Pues de los gentiles que dice Romanos 16:25. Dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Desde tiempos eternos. Es tremendo lo que Dios prepara para cada creyente, para el mundo en general. Dios no hace acepción de personas, pero ¿qué es lo que debe tener el ser humano en su mente? Seguir a Cristo, muchos piensan que es como busca al mago de la lámpara maravillosa. No, Dios es todopoderoso y conoce tus pensamientos y los míos. Sabe qué hay en tu corazón. Es más, sabe lo que hiciste anoche cuando estaba oscuro, que nadie te veía. Sabe lo que hiciste el día que agarras aquella cosa que no te pertenecía. Él sabe hasta el último el intento del pensamiento. Él sabe lo que pensaste o lo que ibas a pensar o lo que vas a pensar. Porque es omnisciente. Cosa que el enemigo no lo es, Dios lo es. El enemigo no sabe lo que estás pensando, pero Dios sí sabe. ¿Qué dice el 27? A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera de Timoteo 1:1. Dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Amén. Segunda de Corintios 2:14. Digo, es afirmar lo que estamos hablando. Es confirmar por la palabra de Dios. No es un pensamiento mío, no es una idea mía, no es un argumento mío. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que estamos comunicando. ¿Qué dice, mija? Dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Gracias, mija. Podemos entonces entender que Dios está al tanto, por eso a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos. Y eso me recuerda lo que dice 8:28, ¿verdad? Que dice Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios, ¿qué es referente? Todas las cosas le obrarán para bien. Si realmente tienes tu corazón para servirle a Dios, y tengo mi corazón para servirle a Dios, en Cristo somos más que vencedores. Pueden hacer lo que quieran, pueden decir lo que quieran, pero una cosa y una seguridad
es que siempre saldremos triunfantes porque somos triunfantes con Dios en Cristo Jesús. A los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. ¿Qué dice el versículo 6? No, ya lo vimos. Perdón. Estamos en el 27, ¿verdad? Ya vimos en 1 Timoteo 1:1 qué es lo que nos dice. Creo que está quedando muy claro. No necesito entrar mucho a profundidad para que se entienda lo que se está hablando. No puedo decir el que lo entienda. Yo creo que se explica demasiado bien hasta por la misma Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? ¿Qué dice el 28? ¿Ya lo leímos? ¿El cual? ¿Lo tienes? Léelo, por favor. El cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Para que presentemos a todo ser humano perfecto delante de Dios. ¿Qué dice? Creo que me brinqué Romanos 9, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Amén. Todo aquel que es llamado, todo aquel que acepta a Cristo como su único Salvador, son los vasos de gloria. No que Dios haga acepción de personas. Por eso dice Juan 3:16. ¿Sí? No, porque de tal manera amó Dios. ¿Quién? Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier nación. Todo el ser humano que esté en el globo terráqueo, o en la tierra, o en el planeta, como usted quiera decirle. Somos creación de Dios y Dios se está preocupando por lo de él. Ahora, el ser humano tiene el poder de decidir sí o no, porque tiene su propia mente. ¿Por qué? Porque Dios no hizo robot para que le alaben y le obedezcan por apretando un botón. Todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a decir sí o no, pero ese sí y ese no es para vida o para muerte. Es decisión de cada quien. Dios no va a forzar a nadie, yo menos. Yo le doy la palabra de Dios, ¿la quiere? ¿No le gusta? Déjeme decirle que hay muchas cosas que la palabra de Dios me dice a mí que no me gusta, pero están ahí y como cristiano tengo que obedecerlas. Hay personas que nos hacen daño y nosotros las odiamos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo, porque si no perdonas a los hombres que te hacen daño, Dios no te va a perdonar a ti. Todas esas cosas me han pasado a mí, no hablo nomás de mí, sino un ejemplo simplemente. Como todo ser humano, pasamos problemas, pasamos insultos, pasamos críticas, pasamos situaciones que no nos gustan. Pero en fin, al final de cuentas, todo sea para la honra y gloria de Dios y mi corazón, el corazón de cada persona está dispuesto a obedecer a Dios. Dice Pablo en el 29, si me lo lees, mija, por favor. En lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. La cual obra en mí poderosamente. ¿Qué es lo que obra en Pablo poderosamente? Gracias a mí. Combatiendo, dice. ¿Por qué combatiendo? Porque la vida del cristiano es constante, como dice Efesios, ¿qué? No me acuerdo. ¿Por qué este versículo? Porque quiero dejarle ver algo muy importante. No es una lucha fácil. No es decir yo. Primeramente tenemos que vencernos nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice? Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Gracias, amiga. La lucha que tenemos no es con el ser humano. La lucha es espiritual. ¿Y cómo vas a tener defensas espirituales si no te acercas al Espíritu de Dios? Si no te acercas al que da el Espíritu. ¿Qué? Porque no podemos, ¿qué es donde dice niégate a ti mismo? Lucas 24 o algo así. Es lo que tenemos que ver, es eso. A veces no queremos dejar las cosas que son agradables y divertidas para nosotros cuando estamos en el mundo.
Por experiencia lo digo. No que a mí me haya sacado Dios de un monasterio. Obviamente que no. Conozco muchas cosas del mundo. De los 70, imagínese usted. Entonces, ¿qué es el propósito? ¿Presumir que se? No. Es que dice la palabra de Dios acerca de mi vida, como yo viví, y la vida de cada persona. ¿Qué es lo que debe hacer cada persona después de haber entendido la palabra de Dios? Después de haber aceptado la palabra de Dios. ¿Qué es la condición? A ver, adelante. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, ¿cómo? Dejar lo que a mí me gusta, lo que yo hago y dejar que Él haga como Él quiera en mi vida y me guíe a hacer lo que Él me manda que haga. Porque ¿de qué manera lo podemos lograr? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice ahí nuevamente Romanos 8:29. Entonces sí, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. ¿Verdad? Que vamos a ver qué dice el 29, si ya lo leímos, ¿verdad? Ok, me falta trabajando aún combatiendo, dice 1 Corintios 15:10. Dice la palabra de Dios, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Sino la gracia del 11 que dice. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea yo o sea quien sea, si predica la palabra de Dios y has creído, bendito sea Dios. Colosenses 2:1 entonces. Dice la palabra de Dios, porque quiero que sepáis cuánta solicitud tengo por vosotros y por los que están en La Odisea. la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. Amén. Los que nunca vieron mi rostro en carne. ¿Usted vio a Pablo? No, ¿verdad? Ni yo tampoco. Pero desde aquí está que, porque quiero que sepáis cuánta solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro. ¿Desde cuándo se está orando por la iglesia? ¿Desde cuándo se está orando por los gentiles? ¿Desde cuándo está el poder de Dios ahí para todo aquel que lo quiera? Pablo nos dice, Cristo está ahí a la espera de que oiga su voz. Cristo está ahí esperando tu respuesta. Cristo está ahí esperando que hagas aquello que mandó. Que mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahí en Mateo 28, 19, 20 me parece. Si me lo lees más fácil para mí, porque ya es la Biblia. Mateo 28, 19 y 20 dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Tienes fe? ¿Has recibido a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Tienes algo que hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que tiene que ir? Aquel que se disponga, porque a veces somos cristianos, no más de Dios no le pide a aquellas personas que no pueden por enfermedad, pero si es excusa, cuidado, porque Dios sabe cuál es la intención del corazón de cada persona. No debemos de tratar de engañar a Dios. Seamos claros con Dios, seamos claros con nosotros mismos. Porque Gálatas 6:7 dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre, vamos a decir, lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Cuidado cuando eres creyente, o que dices que eres creyente y no estás haciendo la voluntad del Padre. Al final de cuentas, es para tu bien, porque a ti se te llamará cuentas
por lo tuyo, y a mí por lo mío, a tu padre por lo suyo, y a tus hijos por lo suyo. De ti depende. ¿Qué estás haciendo? Si no tienes a Cristo en tu corazón, quieres tener una experiencia verdadera espiritual con Cristo, te la recomiendo. Es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Bendice tus casas de oración, bendice a tus siervos, tus misioneros, tus predicadores, tus evangelistas. Bendice a cada obrero, cada misionero, Señor, que dejando la comodidad de su hogar, van y predican la palabra de Dios. A veces en necesidad, a veces en tribulación, pero confiando que la recompensa va a ser grande y hermosa. Porque no es nada comparado los sufrimientos en este mundo con el gran peso de gloria que tú has prometido darnos en Cristo Jesús tu Hijo. Perdona nuestras faltas. Ve por aquellos, Señor, que están en necesidad. Ve por aquellos que están enfermos. Fortalece corazones. Ayuda a aquellas personas que han perdido un ser querido. Tú sabes el propósito de cada cosa. Bendice a tus siervos. Dale sabiduría. Danos sabiduría. Danos ese fortaleza espiritual, esa llenura de tu Espíritu Santo para dar consuelo cuando se necesita dar consuelo, para dar consejo cuando se necesita dar consejo. Bendice a los que gozosamente aclaman y dicen yo soy tu hijo con alegría, con gozo, Señor. Bendice pues tu pueblo, tu iglesia, sé con todos, Señor. Bendice este país, bendice las naciones, Señor. Ve por los pobres sobre todo, los necesitados, los enfermos, aquellos que están sin hogar, Señor, aquellos que andan en necesidades. Ponemos todo en tus manos. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.